Guía, Salud y Turismo. Continuando con lo que es nuestro segundo tema a tratar hoy, lo que es el síndrome epiléptico o mayor conocido como la epilepsia. Vamos a recibir a la doctora Elidenia Velázquez con un fuerte aplauso. Gracias Angie. A usted. Doctora, ¿cómo podríamos definir lo que es el síndrome epiléptico o lo que es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que se caracteriza por convulsiones recurrentes. Generalmente es la definición más exacta. Enfermedad crónica del sistema nervioso que se caracteriza por convulsiones recurrentes. Ahora, las convulsiones ya es otro mundo para saber. La epilepsia generalmente es bueno saber, hacer énfasis, que la epilepsia es una enfermedad muy vieja, muy antigua. Incluso la Biblia, aunque no la menciona como tal, hace referencia a quizá algún paciente que tenía convulsiones. Y que mayormente hay muchas personas que lo conocen con otro nombre. Sí, los endemoniados, también anteriormente se le decía lunáticos. La gota. Todavía existen personas que le llaman así. Sí, todavía existe así que le dicen la gota. También es importante saber que ese tipo de pacientes anteriormente eran personas marginadas de la sociedad y se consideraba que una persona epiléptica o tener epilepsia era como un castigo de los dioses o del mismo Dios. Exactamente. En cuanto a la causa, ¿qué causa esta enfermedad? Mira, las causas de la epilepsia en realidad es como un abanico de posibilidades. Puede ser, lo más importante es que aproximadamente un 60% de las causas es desconocida. ¿Okay? Porque en la epilepsia lo que hay es una alteración en la actividad eléctrica del cerebro. Nosotros, los seres humanos, somos electricidad. Nos formamos, todo lo que hacemos es con electricidad que necesitamos. Ahora, hay un por ciento, aproximadamente un 33% que es idiopática, un 33% que puede ser criptogénica. Criptogénica es aquella que tiene una causa, pero que no se ha identificado. Para nosotros eso es idiopático, es decir, que no tiene causa. Para nosotros no es nuestro medio, porque no es tan fácil buscar los síndromes genéticos y demás. Hay un 25% aproximadamente que puede ser secundario a traumas, tumores, ACV, cirugías del cerebro, meningitis, encefalitis, en fin, cualquier alteración, cualquier patología que pueda alterar el sistema nervioso. Y también es importante mencionar que dentro de las causas están las convulsiones febriles, que eso es otro mundo. Principal. No directamente la principal, porque aunque la población cree que todo el que le da fiebre convulsiona, las convulsiones febriles generalmente la edad es de 6 meses a 5 años para yo poder decir que el paciente convulsionó por fiebre. O sea que si estaríamos hablando en cuanto a promedio, sí se diría que la principal causa en menores de 2 años. Exactamente, en menores de 5 años, así es. Exactamente. En cuanto a lo que son las causas y cuadro clínico de esta patología, ¿cómo usted lo clasificaría o lo diría? Bueno, en cuanto al cuadro clínico, las convulsiones, en este caso, es lo que vamos a clasificar. Las convulsiones, es importante que la población sepa que no todos los pacientes pueden convulsionar de la misma manera, que hay convulsiones que son generalizadas. En las convulsiones generalizadas pueden ser de varios tipos también. Están las crisis de ausencia, que son generalizadas, las mioclonías, en donde el paciente generalmente en las generalizadas va a tener convulsiones tónico-clónicas, como se dice, generalizadas. El paciente va a tener el típico ataque que va a caer al suelo, va a perder la conciencia y va a comenzar a hacer movimientos bruscos de las extremidades. Entonces, ese tipo de movimiento brusco con pérdida de la conciencia es cuando el paciente, vamos a decirlo, se extiende y se sacude. Generalmente está acompañado de cialorrea, que es cuando el paciente dicen en la calle que botó un salivero. O espuma. O espuma por la boca, perfecto. Puede orinarse el paciente, también puede defecar, puede tener alteraciones respiratorias y dentro de esas alteraciones respiratorias el paciente puede broncoaspirar. Incluso puede ser muy serio. Peligroso. Así es, que es muy serio. Y los otros tipos de convulsiones son las convulsiones focales, en donde el paciente no pierde el conocimiento,
y lo que puede convulsionar es una parte del cuerpo, como la cara, la mano, que el paciente extienda o tenga versión forzada de la cabeza o de los ojos, que serían entonces una posición versiva. ¿Ok? Exactamente. En cuanto a la causa, Ujú. ¿cuál es la causa principal que nos conlleva a decir este paciente es epiléptico? Mira, es que las causas son muy grandes. Para nosotros, varían. Para nosotros decir que este paciente es epiléptico. Ahora, para yo como neuróloga poder decir que el paciente es epiléptico, según la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, se necesitan dos convulsiones no provocadas por algún daño o insulto del sistema nervioso o a nivel sistémico en 24 horas. Es decir, que después que una persona convulsiona 2 veces, separado por lo menos por 24 horas, ya podemos decir que esa persona es epiléptico. Siempre y cuando no sea por fiebre, por una caída. Exactamente, muy bien, doctora Méndez, porque si el paciente convulsiona, por ejemplo, por fiebre, ya serían convulsiones febriles. Si es por una caída, por un tumor, por una cirugía o por cualquier otra causa dirigida del sistema nervioso, entonces ahí sería una convulsión sintomática, que la convulsión es sintomática o una convulsión sintomática puede ser aguda, que es en el momento, por ejemplo, que le dé un ACV hemorrágico, convulsión en el momento, o remota, que es cuando ocurre después. Por ejemplo, las personas que lo operan de la cabeza no necesariamente van a convulsionar el mismo día que lo operan, pero tienen un riesgo de un 25% de convulsionar en cualquier momento de la vida. Exactamente. Doctora, ¿cuáles son los diferentes tipos? Porque como usted dijo, hay diferentes causas. Sí. Entonces, existen crisis epilépticas y tipos. En cuanto a los tipos, entonces serían los tipos de convulsiones. Tipos de convulsiones que serían los tipos de crisis epilépticas. Exactamente, los tipos de convulsiones, porque dijimos desde el inicio que la epilepsia se caracteriza por convulsiones recurrentes y que acabo de decir que para que sean para que sea epilepsia deben de ser 2 o más. Entonces, las convulsiones, que es lo que define de por sí la epilepsia, pueden ser o generalizadas o focales y cada una de esas tienen varias formas distintas. Por ejemplo, en las focales pueden ser motora simple, en donde el paciente no tiene pérdida de la alerta ni nada, pero pueden ser complejas, en donde el paciente tiene pérdida de la alerta. Pero incluso un paciente puede hacer una disnesia o una alteración compleja somatosensorial y eso puede ser una convulsión. Por ejemplo, es el caso, discúlpeme, doctora Méndez, Angie, de los pacientes con crisis de ausencia. La crisis de ausencia, que es otro mundo dentro de la epilepsia. En la crisis de ausencia generalmente le ocurre a los niños, a los niñitos pequeños, generalmente de 10 años hacia abajo, aunque puede dar un poco más grande. Y generalmente quienes se dan cuenta de las crisis de ausencia son los profesores, en donde el paciente hace una desconexión del medio que generalmente es de 30 segundos, muy raro que sea de más. El paciente generalmente se queda desconectado, mirando fijo y pasa la crisis y vuelve a interaccionar con el medio. Y las profesoras o los profesores generalmente son los que más se dan cuenta. Ya eso sería un tipo de epilepsia. De epilepsia, que son las crisis de ausencia muy frecuentes en los niños. En la imagen que está mostrando el señor director, que es referente a lo mismo que usted estaba diciendo, ya eso sería un tipo de epilepsia. Sí, exactamente. Me gusta mucho esa imagen porque en la imagen, además de que muestran un cerebro, muestran los puntos luminosos y muestran el trazado electroencefalográfico. Es importante mencionar que cuando hay una convulsión, que es lo que caracteriza a la epilepsia, en la convulsión ocurre porque hay una excitación anormal e hipersincrónica de algunas neuronas corticales. Es decir, que las neuronas comienzan a trabajar todas juntas y el cuerpo no puede controlar y por lo tanto el paciente se mueve sin un control y pierde el conocimiento y pierde todo y pierde la postura porque hay una alteración en la regulación de la electricidad del cerebro. Yo he visto casos
que el paciente queda en shock, Sí, claro que sí. como es el caso cuando le sucede dentro del agua, Sí, así es. que es bastante peligroso. Muy peligroso, ¿no? Y puede morir el paciente. Exactamente. Es una causa de muerte. Sí, eso a lo que te refieres cuando el paciente queda en shock, generalmente puede ser el estado postictal. El estado postictal es el tiempo transcurrido entre el final de la crisis y la recuperación de la alerta. Generalmente en el estado postictal es cuando el paciente se queda roncando, con unos ronquidos bien fuertes, todavía sin pérdida de con pérdida de la alerta, es decir, inconsciente, respirando raro. Y generalmente cuando el paciente va despertando, despierta con mucho sueño o somnolencia y con malestar general, con mucho dolor en el cuerpo por la descarga tan grande que tuvo del organismo. Exactamente, porque eso es como una descarga eléctrica. Sí, 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 es una descarga eléctrica. Generalmente cuando yo estoy en el consultorio y le quiero poner el ejemplo a los familiares, siempre le pongo el ejemplo de un cortocircuito. Generalmente cuando comienza el sub y baja de un cortocircuito es cuando el paciente comienza a sentir los síntomas, porque algunos pacientes sienten, perciben cuando van a hacer una crisis, ¿ok? Y a eso se le llama aura, que es cuando el paciente dice, me voy a poner malo. Generalmente el paciente puede decirle o se arrincona. Yo he tenido como 3 casos de madres que tienen su niño, ¿sabe la experiencia? Ellas me dicen que tienen su niño pequeño en brazos y cuando antes de darle la crisis se lo dan a alguien y ahí mismo convulsionan. O sea, que el instinto maternal, fíjate hasta dónde llega, para ella percibir que le va a dar la crisis, soltar al muchacho, al niño, a otra persona, y entonces inmediatamente viene la pérdida del conocimiento y hacen la convulsión. Al inicio del programa, se me olvidó preguntar, la herencia abarca Sí. en esta patología, Sí. porque la persona es lo primero que a veces Sí. le preguntan como médico Así es. a uno, ¿es hereditario? Se puede heredar, pero no necesariamente porque una persona la padezca, no está como en la hemofilia, en el caso de la hemofilia, Exactamente. es determinado que su generación completa va a tener epilepsia, no. Aunque se puede heredarse, puede ser de una forma heredada, pero no es una herencia relacionada al X ni que tampoco es determinante. Pero sí, para nosotros, si un paciente llega con convulsiones y tiene un tío, la madre o algún familiar cercano y convulsiona, para nosotros es sumamente importante, porque ya el tratamiento generalmente debe de instaurarse de inmediato y a veces ni esperamos la segunda crisis, porque sabemos que el asunto es genético. ¿Cómo se heredaría más? ¿Abuelos, nietos o madre directamente a hijo? Generalmente de los padres. Puede heredarse más. Ujú. Pero eso no es sine qua non. Eso no es de que por sí, para que el que está en la casa no se me asuste. Si usted tuvo una convulsión o si usted es epiléptico, no necesariamente su hijo deba de ser epiléptico. No necesariamente. Hay riesgo, pero no Hay es riesgo, igual. pero no necesariamente va a ser epiléptico. Exactamente. Doctora, ¿cuándo una crisis no es epiléptica? Bueno, tú pusiste una pregunta muy fuerte en el aire. Si nos vamos al principio, a los amigos televidentes, usted decía que no siempre una convulsión necesariamente tiene que ser epiléptica. Exactamente. Sí. Mira, hablamos que para que sea epilepsia deben de ser 2 convulsiones, 2 o más. En menos de 24 horas. Exactamente. Ahora, hay muchísimas causas de convulsiones. La causa número 1 de convulsiones es la epilepsia. La segunda es la fiebre. Pero puede haber causas de epilepsia, muchas, desde una hipocalcemia, una disminución del calcio en sangre cuando baje mucho, una disminución del magnesio también si baja mucho, la hipoglicemia puede dar convulsiones y no necesariamente un paciente que convulsione por hipoglicemia es epilepsia, porque hablamos de la epilepsia sintomática. Entonces, Exacto. ya esa sería una convulsión sintomática. El síntoma es causado por la hipoglicemia, es decir, por un bajón de azúcar. ¿Ok? El que usa insulina, que tenga cuenta, por ejemplo, los familiares deben de tener muy pendientes. Hay otros trastornos, por ejemplo, de la diabetes, como son complicaciones crónicas de la diabetes, como la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, no cetóxico, que pueden producir convulsiones. Hay una amplia gama de patologías. Ahora,
Cuando yo te decía que me la pusiste difícil en vivo, en el aire, es porque puede darse el caso de crisis psicógenas no epilépticas, ¿ok? Que entonces ya eso sería un trastorno compartido con psiquiatría. El paciente puede hacer movimientos parecidos, pero no son convulsiones. Y ya ahí entonces, como yo mencioné, a psiquiatría debe ser, salud mental debe de ayudarnos en cuanto, no al diagnóstico, sino en el manejo, una vez que nosotros lo hemos reconocido, que es algo psicógeno. Y eso sería otro riesgo asociado a esa crisis. Sí, los pacientes... Como nos muestra la imagen. Sí, los pacientes epilépticos tienen un riesgo de hasta un 25% de ser crisis psicógena no epiléptica. Es decir, la crisis, para que los televidentes me entiendan, las crisis que podrían ser inventadas. Oye, qué chantajista. Pero no necesariamente es con una ganancia secundaria, porque entonces ahí podríamos seguir subclasificando las cosas, porque podría ser como un trastorno ficticio o como una neurosis de conversión. ¿Okay? Exactamente. En cuanto al diagnóstico o alotipo, varían dependiendo si es a una patología o enfermedad, como ya se ha dicho, o hay que tener ya un diagnóstico base de epilepsia. Bueno, el diagnóstico de la epilepsia es un diagnóstico clínico. Cuando hablo clínico es que se basa en las convulsiones. Deben de ser 2 o más convulsiones y entonces ahí nosotros entramos y hacemos un buen examen, hacemos el historial para investigar si hubo alguna enfermedad asociada, si hubo algún trauma, algún tumor, un golpe, una caída, en fin. Y luego entonces que ya nosotros consideramos el diagnóstico o lo pensamos, debemos de hacer estudios de sangre, aunque no son definitivos, pero hay que hacerlo para excluir otras patologías. Como usted dijo, para ver el magnesio. Exactamente, el magnesio, los electrolitos, las pruebas de hepática, la prueba del riñón y todo para lo demás. Descartar, para ¿no? descartar. Eso para excluir, para decir, bueno, no es el hígado, no es el riñón, no es el pulmón y demás. También los estudios de neuroimagen, como la tomografía y la resonancia. Hay otras pruebas también como el PET y el SPECT, que son otras pruebas más sofisticadas y mucho más costosas. También, lo que no puede quedarse, el electroencefalograma. Eso le iba yo a decir, que me llegaron, cuando yo estaba en la pasantía, Sí. me llegó un caso que al niño le mandaron a hacer eso y me dice la madre, doctora, ¿eso es que tiene la gota? Y yo dije, no necesariamente. Porque el niño, porque por eso lo básico en medicina es hacer una buena historia clínica. Así es. El niño tenía problemas de aprendizaje o retardo en el aprendizaje escolar y le mandaron a hacer eso. Exactamente. O sea, que el electroencefalograma no necesariamente tiene que ser por una crisis epiléptica. No necesariamente tiene que ser una crisis epiléptica. Cuando sospechamos en epilepsia es sumamente importante porque vamos a encontrar trazados característicos cuando hay convulsiones. No necesariamente siempre que el paciente tiene epilepsia el electroencefalograma debe salir alterado. Si hay dudas, puede hacerse el video electroencefalograma y que generalmente nos ayuda mucho cuando hay dudas de si es o no es epilepsia. Ok. En cuanto a la prevención, doctora, ¿puede prevenirse la epilepsia o las crisis? La epilepsia como enfermedad no se puede prevenir, obviamente, pero las crisis. Sí, las crisis pueden prevenirse tomando la medicación. Es la mejor manera de prevenirla. No descuidarse. No descuidarla, porque la causa número 1 de convulsiones en pacientes epilépticos es la deprivación de medicamento, es decir, no tomarse el medicamento. Si un paciente epiléptico convulsiona a cada rato, generalmente pueden ser varias cosas, pero una de las principales es que no se tome el medicamento. Dentro de las varias cosas es que el medicamento no le vaya bien, que no haga adherencia al medicamento o que necesite un tratamiento coadyuvante, que es decir, como un refuerzo, otro medicamento. Exactamente. Antes de irnos a un corte comercial, a la doctora Elidenia Velázquez la podemos contactar en el Centro Médico Materno Infantil, en la calle Salcedo, en la extensión 256 y 267. Guía, salud y turismo.